¿Cómo sabe el celular dónde estamos tocando con el dedo? Ya te lo has preguntado, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. Eso lo dejaremos para el final, pero no te vayas, que hay otras preguntas maravillosas. Vamos con la siguiente. ¿Qué es el arroz parbolizado? Si vas al supermercado y lees los empaques de arroz, vas a ver que hay algunos arroces en los que dice que son parbolizados. Ese nombre proviene del inglés y une dos palabras, parcial y boiled, hervido. Entonces es parcialmente hervido, o sea, es prehervido. ¿Pero qué significa eso en la práctica? El arroz es una semilla que se parece al trigo. Allí nace con una cascarita alrededor, y el arroz que compramos ya no tiene esa cascarita. El arroz debe descascararse. Normalmente se introduce en una máquina que lo frota y le quita la cáscara. El problema es que en ese proceso varios granitos se rompen. Y entonces inventaron una manera de reforzar el arroz antes de que sea descascarado. Así que el arroz se hierve. Durante el proceso, el arroz primero se ablanda y luego se endurece y es menos probable que se parta. Otra cosa importante que pasa es que algunos nutrientes de la cáscara pasan al arroz, así que terminas haciendo el grano más nutritivo. Entonces se roba algunos nutrientes a la cáscara. Otra ventaja de este arroz parbolizado es que se pega menos a la olla. Es un arroz más suelto que es más fácil de preparar. Pero, honestamente, tengo que confesarles que no soy tan fan de comer arroz parbolizado. Me parece que tiene menos sabor. No sé, la textura no me agrada tanto como la del arroz que no fue hervido antes, pero es una cuestión personal. No hay ningún problema con el arroz parbolizado. A mayor altura, hay menos aire, ¿verdad? Entonces, si un cohete sigue encendiéndose para dar impulso, ¿de dónde saca el cohete el aire para quemar después de que ya se acabó el aire? ¡Ay, Dios mío! Voy a romper esto otra vez. Por 28ª vez tiraré este cohete al suelo. Así es. Aquí está el Saturno V, el cohete que llevó al hombre a la Luna. Y ya debo haberles dicho varias veces que la parte donde están las personas es solo esta puntita, aquí es solo esto. El resto es prácticamente solo combustible. Esa afirmación es algo simplificada, no es solo combustible. Esto es una imagen simplificada de la primera etapa de este cohete, la primera etapa de todas. Es esta parte de aquí, ¿ok? Es la primera parte que se descarta al subir. Y ahí puedes ver que adentro hay dos tanques. Uno dice tanque de oxígeno líquido y el otro dice tanque propulsor de cohete 1. Rocket Propellant 1 significa RP1, lo que significa propulsor de cohete número 1, que no es más que un queroseno súper purificado, un queroseno que no puede tener nada que arruine su combustión. Durante el vuelo del cohete, el otro tanque contiene oxígeno líquido. Sí, oxígeno en estado líquido. Así que para responder a tu pregunta de ¿qué hay dentro de ese cohete? No es solo combustible, lleva un montón de oxígeno para poder quemar allá arriba y el oxígeno está en estado líquido. Está tan comprimido, pero tan comprimido que se vuelve líquido. Más o menos como pasa con el gas de cocina que tienes en casa, que es GLP, es decir, gas licuado de petróleo. ¿Qué causa el temor a las alturas? Para empezar, todo el mundo tiene un poco de miedo a las alturas. Yo mismo tengo algo de miedo a las alturas. ¿No les dio nervios cuando hicimos esa batería gravitacional en el edificio? ¿O cuando subí al acantilado para mostrar ese nudo de escalada? ¿O cuando llegué en helicóptero a una plataforma petrolera? ¿O subí 120 metros por una escalerita en la planta eólica? ¿O cuando... Está bien, ya entendieron, ¿verdad? Ese miedo es natural. Tememos a lo que puede dañarnos, especialmente cuando estás en un lugar muy alto. Es peligroso para las personas porque si te resbalas o ocurre algo, puedes morir. El nombre del miedo a las alturas es acrofobia, y esa terminación fobia existe para muchos otros miedos. La claustrofobia es el miedo a lugares cerrados como un submarino casero. Aracnofobia es miedo a las arañas. Hemofobia es miedo a la sangre. Culrofobia es miedo a los payasos. Excepto los payasos, las demás cosas realmente asustan cuando las enfrentas, ¿no? Ver sangre indica que algo grave sucede. Sin embargo, usamos esas palabras en cualquier contexto. Al entrar a un lugar cerrado, muchos dicen tener claustrofobia, pero quien realmente la padece siente miedo genuino. No es exactamente ese miedito que le pasa a la persona. Una persona puede entrar en pánico de verdad, empezar a sudar frío, le dan ganas de ir al baño, no puede hablar o tiembla de miedo. Eso puede ser un problema serio. Los miedos pueden originarse en distintos lugares, incluso en la naturaleza. Puedes temer a las alturas o puedes sufrir de trauma social, alguna historia muy triste que vivió su familia o su país.
Y entonces, como cualquier otro problema que ocurre en nuestra cabeza, el tratamiento tiene que ser con psicólogo, psiquiatra, todo eso. Es posible perder ese miedo exagerado que puedes tener a algunas cosas. El miedo a arañas, alturas, lugares cerrados o sangre es normal. Aquí la explicación del miedo a los payasos. Creo que les debo esa explicación, pero sí existe. ¿Por qué hay distintos niveles del mar? ¿Todo el mar no debería ser igual como en una alberca, así con un solo nivel? Bueno, para empezar, la Tierra es redonda, así que no puede ser exactamente como una alberca. Pero podría ser una esfera perfecta, ¿no? Un nivel del mar igual, bien liso y parejo. Pero no es así exactamente. Cuando empezamos a analizar nuestro planeta con bastante precisión, con buenos instrumentos, vemos primero que la Tierra no es perfectamente esférica. El día no dura exactamente 24 horas. El año no tiene 365 días exactos. Y la órbita de la Tierra no es perfectamente circular. Incluso los polos no están exactamente en un punto específico. Eso también va a pasar con el nivel del mar. Hay lugares donde es un poco más bajo, hay lugares donde es un poco más alto, y a primera vista es fácil adivinar algunas razones para eso. Primero está la marea. Imagina que en Panamá tienes el Atlántico de un lado y el Pacífico del otro. Cuando sube la marea, el comportamiento de cada océano puede variar, ya que están organizados de forma diferente. Y también vas a tener viento, vas a tener las corrientes marinas, que es el movimiento del agua del mar, que es diferente entre los océanos. Pero hay algo muy interesante que cambia el nivel del mar: la gravedad. La gravedad de nuestro planeta tampoco es uniforme, varía. Hay lugares donde las rocas que están debajo de nosotros son más densas, y ahí vas a tener más gravedad. Si te subes a una báscula, va a registrar más peso. Y, en esos puntos, se acumula más agua y el nivel del mar termina siendo un poco más alto. Esa, de hecho, era una duda que yo tenía y llamé a Sergio Sacani y le pregunté: Sacani, espera un segundo. Entonces, ¿el lugar que tiene más gravedad va a tener menos agua o va a tener más agua? Él me explicó, y ahora me parece lógico, que ahí se acumula más agua, como un imán que atrae metal. Así que, a más gravedad, más agua. Ahora, aquí hay otro... Si estamos en el siglo XXI, ¿cómo es que el año es 2025? ¿No debería ser 2100 y algo si es siglo XXI? Una cosa no cuadra con la otra, ¿verdad? Excelente pregunta. Vamos al pizarrón. Vamos a volver al principio de los tiempos y pensar cómo empezamos a contar los siglos. Entonces, del año 1 hasta el año 100, estamos en el siglo 1. Del año 101 hasta el 200, estamos en el siglo 2. Del año 200 hasta el 300, estamos en el siglo 3. Del año 301 hasta el 400, en el siglo 4. Y aquí ya puedes notar algo extraño. Si estás en el año 350, estás en el siglo 4. El siglo es 4, pero el año en que estás inicia con 3. Entonces, el siglo parece que siempre está un número adelante del año en el que estás. Pero vamos a continuar. Del 500 al 600, ese es el siglo 6. Del 1001 al 1100, ese es el 1º. Eso raro que mencioné siempre pasa al final. ¿Ves? Es el año 1001 y ya estamos en el siglo 11. El milenio comienza, pero es siglo 11. Si damos un salto, porque no voy a escribir hasta el siglo XXI aquí. Si tomamos el año 2001 hasta el año 2100, ese es el siglo XXI. Es por este tipo de conteo que estamos en el año 2025, y se siente confuso. El año empieza con 2000, pero ya estamos en el siglo XXI. Así que, para resumir, nuestro año 2025 cae dentro de este intervalo entre 2001 y 2100. Eso crea la falsa sensación de que deberíamos estar en el siglo XX, porque los números aquí marcan 20 al principio. Sí, entendí que, por la cuenta que hiciste, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y sobre el origen de Mala se Malsa? Dices Sinasa. Pero y veré, si vas a hablar de dónde vengo, me da vergüenza. Varias personas ya me han preguntado si esta voz es sintetizada por computadora y no sé qué más. Pero no. Solo hago una voz nasal y pongo la lengua entre los dientes. Creé este personaje porque ya no aguantaba más comentarios molestos en los videos. No sé, parece que es un porcentaje de personas muy pequeño. No son ustedes los que están viendo este video. Son algunas personas que parece que ven el video solo para encontrar un problema. ¿Seguro? Nuestros videos no son perfectos, sí va a haber uno u otro problema en algún video, pero algunas personas, si dices A, se queja porque no dijiste B. Solo quieren encontrar algún defecto. ¿Olvidaste algo en el video? Sí, olvidé muchas cosas porque solo dura 15 minutos. No es posible cubrir todo el mundo en un solo video.
Entonces, la función de ese personaje es hacer ese comentario molesto, que ya sé que va a pasar. Él prevé el comentario y lo evita antes de cualquier otra persona. Al final, creo que está muy bien, porque termina aclarando las dudas que muchas personas tienen, pero tengo un miedo que es el siguiente. Algunas personas pueden pensar que este es un personaje que hace preguntas tontas, y no es así de ninguna manera. Me encantan las preguntas que la mayoría de las personas consideran tontas. Creo que en esas preguntas hay algo valioso escondido. En esas preguntas es donde podemos descubrir algo interesante que puede ser explicado. Pon atención a las siguientes preguntas de Beatty. Responde como si muchos creyeran que son preguntas tontas, pero en realidad son buenas y no son como las de Mala Sinasa. A él le gusta meterse en problemas y buscarle 3 pies al gato. Ahora, sobre la luna. Cuando vemos el área no iluminada de la luna creciente, si la vemos es porque hay luz. ¿Será que es un reflejo de la Tierra? Mira esta foto de la luna creciente. La parte iluminada se ve claramente y también se distingue un poco la otra parte. Hice un esquema para mostrar el Sol, la Tierra y la Luna. Pero, veré, el Sol es mucho más grande que la Tierra. En tu dibujo, ahí, está llegando hasta la Luna. Te dije que hice un pequeño esquema aquí. Es solo una representación simplificada de lo que mostraré, sin necesidad de la proporción exacta. Aunque el Sol creciera, sería difícil explicar. Les dije que él siempre se queja por todo. De todos modos, la luz del Sol llega a la Tierra y también a la Luna, ya que sus rayos llegan a ambas. Pero recordemos que no puede iluminar toda la Luna. Solo va a iluminar la mitad de la Luna. Solo la parte de la Luna que está recibiendo el Sol. Entonces, si observas la Luna en ese momento desde la Tierra, vas a ver una parte clara que está recibiendo el Sol y una parte oscura donde los rayos de luz no llegaron. Eso es cuando está creciendo o menguando. Pero ahí hay un detalle. Una parte de esa luz que llega aquí a la Tierra termina siendo reflejada hacia afuera, ¿verdad? La Tierra refleja la luz y parte de esa luz llega también a la Luna. Entonces, si aquí en la Tierra, de noche, a veces puedes caminar en la oscuridad gracias a la luz de la Luna, si estuvieras en la parte oscura de la Luna, tal vez podrías caminar gracias a la luz de la Tierra. Sería la luz reflejada por la Tierra, ¿verdad? La luz del Sol que la Tierra devuelve hasta allá. Pero ahí hay un detalle. Esa luz que llegó desde la Tierra va a iluminar esa parte de la Luna que estaba oscura, y esa luz se refleja en la Luna y regresa a la Tierra. Y por eso lo podemos ver. Un camino bastante salvaje, ¿verdad? La luz salió del Sol, se reflejó en la Tierra, fue a la Luna, se reflejó en la Luna y regresó hasta tus ojos. Este fenómeno está explicado aquí, en la página 22 de nuestro libro Misterios del Universo. Incluso, esa luz se llama luz cinérea, porque es una luz grisácea. Si quieres saber más sobre el libro, solo haz clic en el enlace que está aquí en la descripción. Listo. ¿Cómo es? Los virus fueron descubiertos, aunque los primeros microscopios no podían visualizarlos. Eso merece una investigación histórica aquí, ¿verdad? Primero, comprendamos la diferencia entre virus y bacterias, que son muy distintos. La bacteria es una célula, se alimenta, tiene varias organelas, tiene varios órganos pequeñitos dentro de la célula, se reproduce sola y todo eso. Las bacterias pueden vivir dentro o fuera de otro ser, y son seres completos, a diferencia de los virus. Son muy simples y dependen de infectar una célula para reproducirse y vivir. Entonces, un virus no existe por sí solo, necesita de otro ser vivo para poder reproducirse y todo eso. La diferencia de tamaño entre un virus y una bacteria es muy grande. La bacteria es muchísimo más grande que el virus. Por eso es que la bacteria fue descubierta antes, porque pudimos verla antes que a los virus. Anthony van Leeuwenhoek. Intenta leer este nombre aquí abajo, es holandés, Leeuwenhoek, creo que así se pronuncia. Este hombre fue el primero en ver bacterias en 1676. Por eso se le considera uno de los descubridores de las bacterias, ya que perfeccionaba microscopios y pudo verlas. Él estudiaba esos instrumentos ópticos. El virus fue descubierto mucho después, en 1892. Y entonces te puedes imaginar, oye, porque ya había microscopios mucho mejores con los que se podía ver los virus, ¿no? No, todavía no se podía ver los virus. Ellos lo descubrieron sin verlos. ¿Cómo ocurrió? Un biólogo llamado Dmitry Ivanovsky descubrió que había una enfermedad afectando las hojas del tabaco, hizo que las hojas se volvieran amarillas y enfermizas. Pero no era causada por una bacteria. Él preparaba un líquido con esas hojas y usaba un filtro que detenía casi todas las bacterias que conocía.
pero lo que salía del otro lado todavía era infeccioso. Todavía causaba la enfermedad igual. A ese punto, se comprendió que existían otros microorganismos distintos de las bacterias que causaban enfermedades, y se le dio el nombre de virus. De hecho, el nombre virus viene de veneno o líquido nocivo. Pero no se tenía mucha noción todavía de lo que estaba pasando exactamente. Fue hasta los años 40 que apareció el microscopio electrónico. Y no es ese microscopio que tenemos aquí en Manual del Mundo, que puedes ver todo en una pantallita. No, este microscopio que tenemos aquí es un microscopio óptico. Tiene lentes normales, donde una cámara capta la luz y la muestra en la pantallita. El microscopio electrónico funciona de otra manera. El microscopio electrónico no usa luz, usa un haz de electrones, así que lanza una especie de rayos de electrones sobre la muestra, sobre lo que quieres ver. Y un sensor logra captar el resultado de eso. Y así podemos ver cosas mucho más pequeñas de lo que se puede ver en el microscopio común, en el microscopio óptico. Recuerda que el canal Manual do Mundo ya hizo un video sobre el microscopio electrónico en Mawar. Está muy bueno. Aquí les dejo el enlace. Ahora, ¿por qué no hay japoneses calvos? Recibo esta todo el tiempo. Lo he respondido tantas veces que resulta cansador. Es que, antes de que entendamos por qué sucede algo, tenemos que ver si eso realmente sucede. ¿De verdad no hay japoneses calvos? En el momento en que leí esa pregunta, me acordé inmediatamente del señor Miyagi, que era un personaje de Karate Kid. Esa era una película de 1984 que fue muy exitosa en mi infancia. Y a todos les gustaba mucho el señor Miyagi, que era el tipo que le enseñaba karate a Daniel, ¿verdad? Un personaje muy carismático, muy genial. El señor Miyagi es interpretado por un actor estadounidense de ascendencia japonesa. Se llama Pat Morita, o se llamaba Pat Morita porque ya falleció, y era calvo, así que no se puede asegurar la afirmación, porque sí, hay japoneses calvos. Sí, es normal, pero espera, que me acordé de algo interesante. Hace como un mes fui con Mari, Elena y Melissa a ver la nueva película de Karate Kid, que se llama Karate Kid Leyendas. Me pareció una gran película, sobre todo siendo un remake. Hacer una secuela de una película muy famosa que marcó a muchos es una gran responsabilidad. Debes hacer una película al nivel de la anterior. Y creo que esta lo logra. Sí, es muy buena. Incluso el chico que actúa ahí, que hace las peleas, es muy bueno. Honestamente, las peleas son muchísimo mejores. Es absurdamente mejor que Karate Kid, la que vi en los años 80. El guión está bastante bien, ¿ok? Es una película juvenil, no esperes un guión complejo, pero valió la pena el boleto. Y en esta película, el sensei, Jack Chan, un tipo súper famoso conocido por muchos, es quien le enseña a pelear al chico. Y viendo la película, pensé que él tenía más o menos la misma edad que Pat Morita cuando grabó en los años 80. Solo que no como el señor Miyagi, por supuesto. Pat Morita, cuando grabó la película en 1984, tenía 51 años y Jack Chan, cuando grabó la película ahora, tenía 70 años. Era casi 20 años mayor que Pat Morita. Solo que, al menos en mi impresión, él está mucho mejor conservado, parece más joven, así que tal vez las personas estén envejeciendo diferente ahora. Dime qué opinas si viste ambas películas. Si el nombre del país es Nueva Zelanda, ¿dónde está Zelanda? Esa es una de esas preguntas que parecen tontas, pero en realidad son interesantes. Si un lugar se llama Nueva o Nuevo algo, debe existir el original que fue primero. Nueva York, en Estados Unidos, se llama así por la ciudad de York en Reino Unido. Nueva Friburgo, en Río de Janeiro, toma su nombre de Friburgo, en Suiza. Nueva Hamburgo, en Río Grande do Sul, se llama así por la ciudad alemana de Hamburgo. ¿Y Nueva Zelanda? ¿Dónde está esa tal Zelanda? El primer europeo que llegó a Nueva Zelanda, que es una isla que está al lado de Australia, fue un holandés, un navegante llamado Abel Tasman, que llegó a la isla en 1642. Y sí, es por él que la isla que está al lado se llama Tasmania. Está chido, ¿no? Resulta que en los Países Bajos hay una provincia, un estado que se llama Zeeland. Entonces se le dio el nombre de Nueva Zelanda por el estado de Zeeland, que está en los Países Bajos. Siempre reservamos una pregunta para los miembros, quienes además tienen acceso anticipado a los videos del manual. Publicamos antes para los miembros. Es genial, porque pueden comentar e interactuar entre ellos. Ellos ven el video en exclusiva, antes de que sea lanzado para todos. Lo bueno es que pusimos una cuota muy baja para ser miembro de Manual do Mundo.
solo $1.99. Es lo mínimo posible que se puede poner ahí, para facilitarles a ustedes. Y veré, ¿por qué cuando cerramos la nariz y comemos algo no sentimos el sabor? Manda saludos a Murilo. Cuando damos una mordida de algo, por ejemplo, nuestra lengua solo puede sentir 5 sabores, que son dulce, salado, amargo, ácido y umami. Si dependiera solo de la boca, la comida casi no tendría sabor. El sabor de la comida no solo depende del gusto, sino también de lo que percibe la nariz, y no solo al oler la comida. Pero cuando la pones en la boca y empiezas a masticar, vas rompiendo la comida y varios gases se van liberando ahí. Dentro de tu cabeza, esos gases van a acceder a un conducto y llegar hasta tu nariz. Eso es por dentro, ¿ok? Y entonces vas a oler la comida desde dentro de tu cabeza. El 80% del sabor de un alimento viene del olor y no del gusto. Proviene de lo que percibes con la nariz, no con la boca. En la nariz es distinto. Nuestra nariz es como un laboratorio químico. Es muy sutil. Puede percibir diferencias mínimas. Para que te des una idea, los estudios recientes dicen que podemos percibir cerca de 1 billón de olores distintos. Y algo muy padre que ya mencioné en el Manual del Mundo. Pero no está de más repetirlo. Cada vez que hueles algo, significa que algunas moléculas salieron de ese material y llegaron hasta tu nariz. Por lo tanto, oler popó de perro significa que popó de perro está entrando en ti. Pero vamos a nuestra pregunta que dio origen a este video y que hizo que le dieras clic. ¿Cómo sabe el celular dónde estás tocando con el dedo? Cuando yo era niño, ya había algunas pantallas que eran sensibles al tacto, ¿verdad? Ya existían las pantallas táctiles. Pero eran horribles, porque tenías que presionar la pantalla, de verdad, se hundía un poquito. Nosotros llamábamos a ese tipo de pantalla resistiva. Tenía una película al frente de la pantalla. Cuando presionabas esa película, hacía un contacto eléctrico ahí y con eso podía detectar en dónde estabas tocando la pantalla. Primero tapaba un poco lo que veías, se veía algo borroso. Daba muchos problemas, porque si presionabas mucho la pantalla, se rompía, se rasgaba y dejaba de funcionar. No era agradable al tacto. Tenías que presionar bastante para que funcionara. Es muy diferente al celular. Incluso puedes ni siquiera tocar con el dedo y ya detecta que estás ahí. Hasta donde sé, esa pantalla solo detecta un punto de contacto. Antes no podías hacer gestos como ampliar fotos en el celular. Ahora usamos un tipo de pantalla distinta. Vamos a entenderlo. Esta cosa tan loca aquí es una bola de plasma. Ese núcleo está generando energía, voltios, en altísima tensión. Y esa energía viaja por el gas que hay adentro, transformando ese gas en plasma. Eso significa que ese gas pierde o gana algunos electrones. Se ioniza y la energía puede viajar a través de él. Hay una capa de vidrio alrededor, pero si pongo mi mano, la energía intenta ir hacia mi mano. Al final, no puede ir hacia mi mano porque está el vidrio. Por eso no estoy recibiendo ninguna descarga. Pero como mi cuerpo es conductor de electricidad, es como si fuera una especie de cable a tierra por donde la energía intenta escapar. Si agarro algo que no conduce electricidad o la conduce muy mal, como este cuaderno, por ejemplo, puedes notar que el efecto prácticamente no ocurre. Ahora, si agarro un desarmador que conduce bien la electricidad, mira, ya tenemos bastante energía intentando escapar por él. Guarda este experimento aquí y ahora vamos a verlo en el pizarrón. En el celular, justo debajo del vidrio, no lo estás viendo. Pero ahí hay varios cablecitos. Algunos están en vertical y otros están en horizontal. Esos cables son transparentes, no se ven. Pero tienen energía y funcionan más o menos como si fueran el centro de la bola de plasma. Más o menos, ¿ok? Simplifico para que sea más fácil de entender. Al poner tu dedo en la pantalla, es como si yo pusiera el mío en la bola de plasma. La energía que está en esos cables quiere salir por tu dedo, pero no va a poder porque hay vidrio ahí. Pero ese movimiento de los electrones es detectado por el celular. El celular tiene sensores para percibir eso. Entonces, si pongo el dedo aquí, por ejemplo, el celular detecta que estoy poniendo el dedo sobre la columna C y la fila 3. Es como si fuera un mapa, como si fueran coordenadas geográficas, la latitud y la longitud, como una batalla naval ahí. Y el celular sabe, Beret puso el dedo en esa fila y en esa columna. Si pongo el dedo en 2 lugares diferentes, no hay problema. Él se da cuenta de que mi dedo está tratando de robar energía aquí de la columna D y de la B y de la fila 3 y 5. Quizás ya notaste que si colocas un lápiz o una goma de borrar sobre el celular, no puedes usarlo. Es por el mismo motivo que la bola de plasma.
Si no pones algo que conduzca electricidad, los electrones que están aquí no van a querer irse hacia eso que tocaste. Pero si cubres un lápiz con papel aluminio, puedes usar el celular sin problema. Seamos honestos. Una explicación así, hasta con bola de plasma, si eso no merece un like. Pero Iberé, se te olvidó decir que era una explicación simplificada. Si eso no merece un like, no sé qué lo merece.